Muy buenas tardes a todas y a todos que os vais conectando. Antes de empezar, os quería recordar que estamos grabando esta sesión, que este evento es grabado para su publicación posteriormente en las redes sociales del Instituto Cervantes. Y antes de comenzar con la presentación de nuestros invitados, le doy la palabra a Yolanda Soler, la directora del Instituto Cervantes de Amán. Hola, pues muy buenas tardes. Creo que también en Argentina es ya tarde temprana, pero tarde también. Así que, pues es para mí un verdadero placer tener la oportunidad de presentar este primer evento de Viajemos Juntos. Y es que a principios de este curso académico tuvimos la fortuna de recibir en el Instituto Cervantes como profesor a Fernando Castiñeiras. Y se trajo con él este maravilloso proyecto que nos hace viajar incluso a los que viajamos. Así que yo no me voy a extender, simplemente comentaros que Fernando, profesor del Instituto Cervantes, pero que inició su carrera como periodista y como periodista de los que se mueven por el mundo. Vivió 4 años en Italia y viajó por toda Hispanoamérica, es decir, que es un enamorado del viaje. Nadie mejor para conducir estos encuentros, que le agradecemos mucho que nos haya traído con él. Quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a Candelaria y a Germán, a quienes he visto y he leído desde hace muchísimos años. Yo creo que en una ocasión vi una entrevista suya estando en Chile. Así que nada, deseando escuchar esta experiencia que esta vez nos toca tan cerca. Bienvenidos a todos y a disfrutar. Pues muchísimas Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a Germán y a Candelaria por estar aquí. Muchos de los que estáis ya los conocéis. Les comentaba antes en privado a Germán y a Candelaria que hay por aquí también hoy grupos de alumnos de Amán, grupos de alumnos de Orán en Argelia, a los que saludo. Y bueno, han estado estos días haciendo unas presentaciones maravillosas sobre ellos. Para los que no sois alumnos y para los pocos que no os conocéis, deciros que Candelaria y Germán, o la familia Zapp, desde hace 22 años viajan de manera ininterrumpida prácticamente, salieron de Argentina. Ahora hablaremos un poco más de ese viaje en dirección a Alaska, con el objetivo de completar esta aventura, de ir a Alaska y regresar a casa para cumplir otro sueño que era formar una familia. Lo que pasa es que ese viaje se acabó alargando y al final acabaron formando su familia en el viaje. Sus hijos fueron naciendo en la ruta. Pampa, que nació en Carolina del Norte, y después, bueno, hablaremos también de Tehuel, Paloma y Wallaby, nacidos respectivamente en Buenos Aires, en Vancouver y en Australia. Como digo, llevan más de 2 décadas recorriendo el mundo. Vamos a hablar de un Macondo Cambalache, que es un coche muy especial, un Graham Page de 1928 con el motor original y con las llantas de madera. Hablaremos mucho de eso y hablaremos también de sus 4 libros, los 4 libros que han publicado. Decía mi querida alumna Nora, decía que el número 4 debe de ser vuestro número de la suerte, porque dice 4 hijos, 4 libros y no me acuerdo qué más 4 se le ocurrió, pero bueno, me hizo mucha gracia eso. Hay traducidos, ahora lo recuerdo, y traducidos a 4 idiomas. Así que bueno, la regla de los 4 de Nora y yo ya no me alargo más. Muy buenas tardes, casi buenos días por ahí. ¿Cómo estáis, Germán, Candelaria? Buenos De días, sí, maravilla. muy lindo que nos hayan llamado. Bueno, pues Felipe, gracias por compartir. estáis los dos en Argentina, entiendo, ¿no? Sí, sí, aquí estamos. Lo que pasa es que estamos en diferentes lugares. Perfecto, así nos, ya como decía, casi me encanta cuando hacemos estos encuentros y los invitados los hallamos en el medio de una ruta, de un viaje, con todos esos problemas que a veces supone para la comunicación, pero forma parte del viaje. Germán, cuéntanos un poco cómo nació esta idea, ¿no? Eso que sé que ya queda muchos años atrás,
pero ¿de dónde nace esa locura, ese viaje alrededor del mundo? Bueno, desde chiquitos, desde muy pequeños. Creo que a Cande la conozco de que ella tiene 8, yo 10. Cuando cumplió 14 nos pusimos de novios y durante los 10 años que tuvimos de novio era leer libros de viajeros, ver documentales, no sé, buscar revistas de viajes y siempre con el deseo ese de que cuando nos casemos a los 2 años nos vamos por ese sueño, por ese viaje. Y dijimos, nos casamos y no más de 2 años nos tendríamos que ir. Y ya íbamos 6 años de casado porque siempre había una excusa perfecta para posponerlo un año más, que eran, en realidad eran miedos que cubrían mis nervios de ir por sueños. Entonces siempre o que el trabajo ahora estaba bueno, entonces mejor el año que viene, o que estamos construyendo la casa, mejor el año que viene. Y al final iban 6 años de casados y ya teníamos enormes ganas de tener hijos y dijimos, no se puede tener hijos ahora porque si no nunca vamos a ir de viaje, no se puede viajar con niños. Así que dijimos, bueno, vayamos de Argentina a Alaska y vayamos, empecemos en enero y volvamos a los 6 meses y ahí después de ahí tendremos hijos. Y así fue con el comienzo de este sueño. Candelaria, ¿te gustaría aportar tu visión del recuerdo? Ay, del recuerdo, mira, cuando pusimos primera, cuando salimos, no sabés los miedos que teníamos, los miedos, porque era en el año 2000 cuando arrancamos, no teníamos ni celular, no teníamos GPS, no teníamos esto de el acceso fácil a internet y a la información, no sabíamos muy bien a dónde íbamos y ni teníamos mapas, porque los mapas solo se conseguían cuando llegabas a la capital de los países. Entonces era como, salimos con muchísimos miedos, con muchas preguntas, ¿qué pasaba si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa esto? Si nos roban, si se nos rompe el auto, y no teníamos respuestas. Entonces salimos con muchos miedos, pero salimos también con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de ir por nuestro sueño, y creo que las ganas era lo que nos llevaba a arrancar, nos llevó a arrancar con todas esas dudas. Así que fue muy lindo habernos animado. Cuando arrancamos dijimos, ¿por qué no nos animamos antes? ¿Por qué no empezamos antes? ¿Por qué tanta vuelta para arrancar? Es un viaje, el viaje hasta Alaska, Cande, ¿cuánto tiempo duró? Y la idea era 6 meses, porque teníamos dinero para que dure 6 meses, y tardamos casi 4 años. Ujú. Y en esos, Y no, durante esos, y no perdona, era porque pasaba algo malo, no, nada, todo lo contrario, pasaban cosas muy buenas, ¿no? Nosotros no pensábamos que la gente nos iba a abrir las puertas de las casas y nos iba a invitar a su lugar. Y vos cuando vas a la casa de alguien, no te dejan irte al otro día, ¿viste? Te muestran el lugar, quieren que te quedes a conocer su familia o a comer algo típico de la zona, o a una feria o a escalar un volcán. Entonces nos fuimos quedando haciendo amigos y bueno, también también bueno, nos quedamos sin dinero, también eso también hizo que nosotros tengamos que tardar un poquito más. Pero fue por cosas buenas, no fue por cosas malas que hemos tardado mucho. me hace mucha gracia que comentas esas cosas que pasan, ¿no? Que la gente dice, quédate para escalar un volcán. Sí, sí, muy del día a día. ¿Y en qué momento diríais, en qué punto del viaje, no sé si hay algún momento donde el cerebro hace clic y recordáis en qué ubicación del viaje empezáis a pensar, ¿y si cuando lleguemos a Alaska no paramos? ¿Hay algún momento donde se produjo ese cambio de paradigma? Sí, mira, cuando estábamos faltando nada más que un día para llegar a Alaska, que faltaban 30 millas, que el cartel decía 30 millas, que serían como 45 kilómetros para llegar a Alaska, nos miramos y le digo, Cande, estamos ahí, estamos por llegar, estamos. Y la veo y está re triste y hasta llorando. Y le pregunto, ¿pero qué te pasa? Me dice, no, estoy re triste, pero ¿por qué? Porque no quiero que se termine el sueño. Lo lindo de un sueño es vivirlo, estar en el sueño, conociendo a esa gente, ver qué hacer para llegar. Y ahora lo estamos terminando. Y fue tan real eso que dijo, que también lo sentía yo, que no llegamos a Alaska ese día.
Paramos en un lugar muy bonito, una cabaña que ni siquiera tenía electricidad, que tuvimos que prender las velas para poder iluminarnos a la noche. Y nos quedamos para buscar, a ver, un motivo para llegar contentos, no para llegar tristes. Tendríamos que llegar contentos. Y nos pusimos a buscar, ¿no? Y a pensar qué podría ser, qué podría ser. Y gracias a Dios que lo encontramos al motivo. Nos dimos cuenta que Alaska era el final de un sueño, pero también el comienzo de otro sueño. Así que al día siguiente llegamos re contentos porque ya teníamos otro sueño y ese siguiente sueño se llamaba Asia. Ujú. Y hablándonos un poco, yo hablaba del Graham Page, de ese coche, llamado en algunos sitios, si no estoy mal informado, el dibujante de sonrisas, ¿no? No sé si solo dibujante de las sonrisas por cumplir vuestros sueños o dibujante de sonrisas ajenas. Contadme un poco sobre esto. Y el dibujante de sonrisas sí, nació en Colombia ese nombre, y es porque no importaba la edad de las personas que nos cruzábamos en el camino, no importaba las clases sociales, nada importaba que dibujaba una sonrisa en cada uno de ellos, sea un niño de 4 años, un adolescente, una persona mayor, y era la primera comunicación. Imagínate que estuvimos en lugares que no hablaban inglés tampoco. El inglés fue lo fundamental, nos comunicábamos mucho en inglés, pero había lugares que no. Entonces, la comunicación era la sonrisa, y ya entrar en un lugar o llegar a un lugar que te den una sonrisa era maravilloso, ¿no? Pero entiendo, claro, desde algún punto de vista, desde muchos puntos de vista, viajar en el auto propio es una gran ventaja para el viaje, pero desde otro punto de vista, como la movilidad, por ejemplo, se me está viendo a la cabeza, la movilidad entre continentes o llegar a ciertos lagos, llegar a ciertos lugares, puede ser un poco complicado, ¿no? Sí, mira, complicado fue. Hubo millones de desafíos, pero gracias a Dios, problema no hubo ni uno. Porque es verdad, cuando vas por tus sueños no hay problemas, hay desafíos. Y qué lindo que es superar esos desafíos. Y los costos de los barcos, wow, un montón de dinero que nunca alcanzábamos. Por ejemplo, el primer barco era de Colombia a Panamá y salía más o menos casi $4.000 el traspaso. Y fuimos a golpear puertas de los puertos y en el puerto de Barranquilla nos recibió el gerente y nos pregunta, ¿en qué los puedo ayudar? Y dijimos, mira, somos Candeleri y Herman y estamos yendo por nuestro sueño. ¿Nos podrías ayudar? Y el hombre enseguida dijo, sí, claro, ¿qué necesita? Y le mostramos una foto del auto y le dijimos, tenemos que llevar este auto a Panamá. Y el colombiano enseguida dijo, le vamos a hacer la vuelta, que es una forma de decir muy de ellos. Y no me pudo conseguir una empresa de barco que me quisiera llevar gratis. Me consiguió tres. Así que teníamos que decidir cuál iba a ser la fortuna de llevarnos. Y bueno, y así fue para muchísimos, muchísimos lugares, ¿no? Desde la India a África, desde California a Australia, de Australia a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda a Corea, de Corea a Japón, de Japón a Filipinas. Siempre golpeando puertas. Y te digo algo, que de cada 10 personas que conocíamos, 10 eran soñadores. Y el poder hacerlos parte de un sueño no era pedirles que nos ayuden, sino era, ¿quieren ser parte de un sueño? Les encantaba la idea. Y siempre terminaban agradeciéndonos ellos a nosotros, porque muchos nos decían, nos fuimos por nuestro sueño, pero ahora somos parte de un sueño. Ujú. Y cuando, claro, ahora estoy pensando, creo que no será la primera vez que alguien hace la mención a ese viaje en motocicleta de Ernesto Che Guevara. Y se me está viniendo a la cabeza la posibilidad de que en tantos momentos, en tantos puntos del viaje, haya una avería, haya problemas en el coche y una vez más casi sería más cómodo continuar, abandonar al pobre dibujante y continuar uno sin el auto que solucionar el problema. ¿Recordáis algún momento concreto, alguna situación específica donde realmente pensasteis, de aquí salimos nosotros, pero el coche no sigue, ya no hay manera de arreglarlo? No sé si... ¿Cande? ¿Mm? ¿Yo, Cande? Mira, ¿Cande? gracias a Dios el auto se rompió un montón de veces, pero te puedo asegurar que en el momento nunca, uy, qué bueno que se rompió. Jamás lo fue así.
Pero mirando para atrás después, realmente decíamos, qué bueno que se rompió. Por ejemplo, una vez, una de las peores roturas fue en Zimbabue, en una ciudad que se llama Bulawayo. Se me partió el block y entraba agua al pistón número 5. Lo que sucedió fue que en el río Zambezi me lo puse a cruzar, a cruzar, vadeándolo una parte y me metí con el motor caliente y eso no se hace. Así que aprendí de la peor manera a que vadear un río no se hace con el motor caliente, hay que esperar que se enfríe. Y bueno, en el lugar que estábamos, en África, en Zimbabue, Bulawayo, conseguí un señor que tiene un orfanato, nos invita al orfanato, hay unos 70 niños, las roturas, hubo que desarmar íntegramente el motor, apareció un club de autos antiguos, aunque no lo creas, ahí en Zimbabue, con una gente divina, y ayudando un poco acá, ayudando un poco allá, lo pudimos armar, pero lo más lindo fue que gracias a que se rompió el motor ese, tuvimos que pasar casi un mes y medio en ese lugar, en ese orfanato. Y lo que nuestros hijos aprendieron, compartiendo ese mes y medio con estos niños del orfanato, ninguna universidad, ninguna sermón de un padre, de un abuelo, jamás lo hubieran logrado, porque vieron el valor de la libertad, que estos niños no podían salir del orfanato hasta los 18 años, que el valor de la familia, el valor de la comida, el valor de tantas cosas. Así que agradecemos de corazón que se haya roto, pero eso de que algún día dijéramos, no, el auto, vamos, seguimos sin el auto, nos lo han dicho, ¿viste? Cuando se rompió el palier, los diferenciales, otras cosas, pero nunca se nos cruzó en la cabeza, porque al final es tan fácil de arreglar este auto que tarde o temprano se arregla, no es algo que, ¿viste? Es imposible y carísimo de arreglar. Y además realmente salimos juntos, volvemos juntos. Ujú. Al final no se puede abandonar a un compañero de viaje en la ruta. Es nuestro Rocinante. Efectivamente. Bueno, yo aprovecho este momento, siempre más o menos cada 20 minutos, hago un recordatorio para deciros a todos los que estáis ahí en el público que los protagonistas de este evento sois vosotros. Y por lo tanto, aunque sé que siempre hay un poco de timidez para hacer la primera pregunta, por lo tanto, os invito a que aprovechéis esta posibilidad para hablar con Germán, para hablar con Cande, que se nos ha caído por ahí en el espacio virtual, pero seguro que aparecerá tarde o temprano. De hecho, se está conectando ya. Y podéis hablar con ellos directamente, podéis activar el micrófono, me podéis pedir la palabra a través de Zoom. Ya sabéis que en Zoom se puede levantar una manita con algo parecido a esto que estoy haciendo ahora y yo voy a estar atento. Y también, si sois muy tímidos, pues existe la opción de un chat, donde ahora mismo también está escribiendo la gente, donde podéis colgar vuestras preguntas. Si las escribís. Bienvenida a todo tipo de preguntas. Si escribís en el chat, yo se la leeré y contestará. Mientras espero voluntarios y llegada de comentarios, continúo adelante. Germán, hablabas ahora de lo importante, las tan importantes, supongo que numerosas enseñanzas que han tenido tus hijos supongo que en muchos momentos. Pero no da, sobre todo en los primeros años, ahora ya son, quien más, quien menos son bastante mayores, has visto que el proceso ha sido sano, que han crecido bien, pero en el momento inicial, cuando vuestra idea al principio era formar la familia, entre comillas, en casa, en el momento inicial de decidir hacerlo de viaje, ¿no da eso un poco de vértigo de cómo saldrá la cosa? Tal cual, cuando nos enterábamos que estábamos embarazados, porque nunca imaginábamos que lo buscamos, ¿viste? Ya llevábamos 2 años de viaje, 8 de casado, y dijimos, falta algo aquí entre nosotros, y bueno, probemos, porque por ahí no es fácil quedarse embarazados, y bueno, y la cosa es que al mes siguiente ya estaba embarazada y estábamos en Belice, y nos agarró un pánico, porque no se puede viajar con un niño, es imposible. Y dijimos, bueno, que este niño nazca en Alaska. Así que hicimos los cálculos para llegar en Alaska en máximo 7 meses. Y bueno, llegó a Alaska al final caminando con un año y medio. Como te das cuenta que
nació mucho antes y realmente viajé yo ya de mochilero solo, viajé en pareja y ahora estamos viajando en familia y te puedo asegurar que es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Le estás regalando el mundo a tus hijos, vos los estás llevando de su mano y todos aprendiendo juntos. Ven que hay miles de formas de construir, de vestir, de rezar, de hablar, de trabajar, miles de formas de pensar. Se puede manejar en un país del lado de la derecha y en otro se puede manejar del lado de la izquierda. Un gobierno puede ser totalmente diplomático y el otro no. Y bueno, todas esas formas de ver que hay distintas, le da una posibilidad de que ellos puedan ver que también su futuro, su vida puede ser muy distinta, que no tiene que ser en un horario, en una forma de ser con una sola tipo de cultura, sino que podría buscar y mezclar distintas partes de que le haya gustado y sacar de cada una lo mejor. Y bueno, lo más lindo que creo que han aprendido y que fue un regalo bellísimo es ver que la humanidad es lo más lindo que Dios hizo. Tuvimos más de 3.000 hogares de familia, nos recibían, nos cuidaban, nos hospedaban, nos ayudaban con la mecánica o con lo que hiciera falta, ¿no? Y se hacían parte del viaje. Y eso les da un recuerdo de que la gente es algo bellísimo y nadie les puede decir a mis hijos, pero cuidado con esa religión, cuidado con ese color de piel, cuidado con esa nacionalidad. No, porque estuvimos ahí con ellos y ellos nos cuidaron. Pues van llegando, interrumpo mi guión de preguntas, que es lo que más me gusta, tener que interrumpir mi guión de preguntas porque ya llegan las de nuestro público, nuestros asistentes. Antes de nada, Germán, saludos de Luisa desde Bogotá y saludos de Paula y de sus alumnos desde Orán, Argelia. Oh, qué lindo. Y David, además, parece que está compinchado, que se ha organizado conmigo, porque escribe aquí una pregunta que viene muy a caso ahora. Dice lo siguiente. Les quería hacer una pregunta que seguro que no es la primera vez que les hacen. ¿Cómo han ido gestionando la educación y la escolarización de los niños? ¿Qué pros y contras, y aquí continúo yo, qué pros y contras has encontrado en la manera, en su proceso de educación? Bueno, los chicos siguieron un sistema de educación a distancia que desde Argentina el Ministerio de Educación lo da, donde se sigue la misma, casi la misma, completamente la misma organigrama de los chicos del colegio, donde se van haciendo los exámenes cada 2 meses, donde la mamá fue la maestra, yo no puedo asumir ese cargo porque fue ella la maestra, la maravillosa maestra que a veces se quedaba hasta las 3 de la mañana tomando cursos vía YouTube o tutoriales para aprender funciones cuánticas y demás y explicarle hicieron hasta el cuarto año de secundario con Candelaria. Imagínate la cantidad de años que estuvo Candelaria dando escuela. Y ese fue el sistema que seguimos. Ahora te voy a decir los pros. Los pros fue que muchas de las materias que estábamos estudiando las veíamos, tanto en geografía como en biología, como en ciencias sociales, como en historia, como en lenguas, música, montones de cosas pasaron a ser clases prácticas. Y Candelaria pues, siempre aprovechaba la oportunidad de cuando, como ella conocía cuál iba a ser la temática, cuando se le presentaba, adelantar ese tema y dárselo en vivo y en directo en el lugar. También hubo acontecimientos extrañísimos. Por ejemplo, una vez estaba tomando exámenes a Pampa de geografía y una de las preguntas es, ¿dónde está la montaña más alta del mundo? Y Pampa lo único que tiene que hacer es ahí, porque estábamos en la base del Everest, causalmente o casualmente, como vos quieras decirlo. Y ahora te paso a nombrar algunas de las contras, porque tengo mucho más pro, pero bueno, pasemos a la en contra. La en contra, creo que la única que podría llegarse en contra de aprendizaje, primero fue que le quitó mucho, mucho, mucho tiempo a la madre, pero también fue algo muy bueno, porque las charlas y conversaciones que tuvo la madre con sus hijos a través de las materias fue inmensa, que también yo me sumaba. Y otra contra fue que por ahí ese compañerito del colegio de primer grado, que pasa a ser hasta séptimo grado y después de la secundaria, por ahí ese compañero de la infancia del colegio no lo tuvo, ¿no?
pero eran súper, súper amigueros. Casa que caíamos, que siempre buscábamos estar en casa de familia y siempre buscábamos casa de familia con niños, eran hiper, hiper amigueros. Pero bueno, esa sería la única cosa. Y Ujú. yo, bueno, trataba de que me guste enseñarles, ¿no? Porque fue todo un desafío para mí. Realmente yo tuve mis hijos para ser mamá, no para ser maestra. Y de repente tuve que hacer 5 veces primer grado, 5 veces el segundo grado, 5 veces primer año de secundaria. La mía más 4 más. Y tuve que aprender a enseñarles, a poder disfrutarlo. ¿Y sabés qué? Me hizo tener conversaciones con ellos que por ahí no las hubiera tenido si hubiera estado en casa y él hubiera ido al colegio, ¿no? Porque esas conversaciones, ¿qué opinás sobre el agua en el mundo? Cómo podemos cuidarla? O qué sé yo, la basura, el reciclado. ¿Qué opina del mundo, de la contaminación? Todas esas conversaciones que te hacen tener cuando le estás enseñando en el colegio son lindísimas, ¿no? Entonces conozco muchísimo, muchísimo a nuestros hijos. Ujú. Bueno, por aquí siguen llegando saludos. No soy yo, pero hay un saludo desde Amán, que pone Instituto Cervantes, así que entiendo que es el grupo de alumnos del Instituto Cervantes de Amán que le saluda. También llegan saludos desde Múnich, Alemania, de Charo García, que también os había preguntado sobre las desventajas. Como esta pregunta ya ha sido contestada, pues la damos por vista. Y ahora, antes de tratar otros temas que están escritos y que enseguida comentaré, quería darle la palabra a Luisa Fernanda Bautista porque creo que quiere saludaros y preguntar algo directamente. Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Bogotá, desde la fría Bogotá, porque no sé si no llueve. ¿Cómo están? Me encanta pues poder estar reunidos aquí y ver a tanta gente. Me llama mucho la atención y quiero que ellos nos digan pues el auto donde estaban se llama Macondo y pues ustedes saben que Macondo para nosotros los colombianos es muy importante porque nuestro Nobel Gabriel García Márquez lo utilizaba como un pueblo ficticio donde él colocaba pues 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, mamá grande. Entonces quiero saber por qué tiene el nombre de Macondo o si llegaron hasta Aracataca, que es el lugar donde nació Gabriel García Márquez y por eso es que tiene el nombre. No lo sé. Esa es mi Qué pregunta. lindo. Justamente le pusimos el nombre Macondo en Colombia. Estábamos en la casa de un pintor muy bueno, Obregón. y Obregón era el pintor. sí, en la casa de Obregón, pero estábamos además en la casa de un pintor que alquilaba esa casa. Este, y bueno, y él decía, pero esto es Macondo, decía todo el tiempo, ¿no? Porque claro, Macondo en el libro de Cien años de soledad, ¿no? Es donde pasan todas las cosas extrañas de toda esa familia, que los buen día, ¿no? Era, así que y dijimos, sí, ¿verdad? El auto es Macondo, pasa de todo en Macondo, y quedó Macondo Cambalache, el nombre, tiene apellido también. Una maravilla. Muchas gracias por tu participación desde Bogotá. La verdad es que es un privilegio poder hacer estas comunicaciones internacionales. Muchas gracias, Luisa, por participar. Muchas gracias por invitarme. Cuando quieras, esta es tu casa. Y hoy tenemos una cosa muy bonita porque están, ya creo que lo he dicho ya al principio de la entrevista, tenemos con nosotros y entre los invitados a dos grupos de alumnos, unos en Amman y otros en Argelia, en Orán. Y bueno, entre las muchas preguntas que están ocupando el chat, voy a darle prioridad a esta de Yaver en Orán, porque seguro que ha trabajado mucho para escribir esto en un perfecto español. Y dice lo siguiente, chicos. Yaver os comenta, después de 22 años viajando por el mundo en un coche de los años 20 y formando una familia en el camino, ¿cómo ha influido esta experiencia en los valores que comparten, yo creo que ya está, en la educación de sus hijos e hijas, en su forma de afrontar los desafíos, en su percepción de las diferentes culturas y, sobre todo,
¿cuál es el significado del hogar según vosotros? Bueno, hay muchos detalles aquí. No sé si quieres empezar tú, Germán. Y empiezo. Bueno, después de andar repitiéndome todas las preguntas, ¿no? Pero primero, creo que los valores es increíble cómo te haces más humano, pero mucho, mucho, mucho más humano, ¿no? Porque vos pensabas que problemas los tenías vos, pero estuviste en lugares donde vos viste realmente que gente sí que ha tenido problemas o que lo está teniendo. Entonces te sensibiliza mucho, te hace mucho, mucho más humano. Te das cuenta que somos una inmensa, maravillosa familia, la raza humana, y que puede hacer que entres en una casa distinta con ropas que visten distintas y idiomas que hablan distintos, pero a la hora de sentarnos a la mesa y charlar, charlamos de lo mismo, charlamos de familia, de seres queridos, de sueños, de viajes, y la esencia es la misma, aunque los colores de piel y tantas cosas sean diferentes. Y eso te hace muy llano. A los hijos les vino bárbaro como aprendizaje y como más que nada aprender que no es que le dijimos chicos vayan por sus sueños, sino que le demostramos y fueron parte de hacer realidad un sueño. Así que saben que los sueños se pueden cumplir, entonces tienen muchísima más fe en sus sueños. Y si realmente en este momento se están animando a todo. Después, creo que, a ver, otra de las preguntas, ¿cuál era? Pues yo creo que muy interesante es el tema del significado del concepto del hogar, según ustedes. Hogar, exacto. Mirá, realmente es increíble. Donde está tu familia, está tu hogar. Claro. Realmente nos hemos dado cuenta de que una casa linda, una casa bellísima, no depende de la casa, depende de la familia, ¿no? Y te das cuenta que la palabra más linda de todas es familia y la segunda más linda de todas es hogar. Gracias a Dios, el hogar se puede formar con pocas cañas. Una vez nos recibieron en un hogar que nos invitaron a su casa para cuidarnos, porque nos decían, no, acá es peligroso, era en Perú. Vengan a dormir a casa. Y la casa era cuatro paredes de caña con piso de tierra, techo de chapa. Nos invitaron a comer, nos dieron sus únicos pedacitos de carne de la olla. A la hora de dormir se fueron con sus hijos al piso a dormir, no permitían que nosotros fuéramos los que nos fuéramos a dormir al piso. Y al día siguiente nos pedían perdón porque no tenían más nada para darnos, cuando nos lo habían dado todo. Y ese es un hogar, esa es una familia que me encantaría volver. Te das cuenta que al final los valores de un hogar y una familia no están en el tamaño de la casa ni lo que tenga, sino que tenga una familia y unida. Y ¿qué más? Había otras preguntitas. Si quieres, podemos pasarle ahora el turno a Candelaria y también nos ofrece su punto de vista. Recuerdo que es significado del hogar, influencia del viaje en los valores, en la percepción de las culturas y naturalmente en vuestros hijos, pero eso lo hemos comentado. Candy. Bueno, mira, te cuento que en cuanto a nuestros hijos, por ejemplo, ellos eh, nunca nos preguntaron por qué la gente es así acá, por qué la gente viste así acá. Ellos lo toman con total naturalidad como alguien más, ¿sí? No, no ven las diferencias, eso es lo que veo yo en nuestros niños, ¿no? Porque así como se quedaron en la casa de un musulmán y vieron cómo rezaba, se quedaban en la casa de un tibetiano, se quedaban en la casa de un coreano, de un africano, y jugaban igual, aprendían de los otros niños, tenían amistades súper lindas, que solo bastaba una sonrisa o ya solamente una pelota para jugar. Entonces es como que los valores yo creo que de ellos es que no hay diferencias, ¿no? No hay diferencias, que somos todos iguales, que todos queremos lo mismo, buscamos amar a alguien, quizás un viaje o un sueño, ¿no? Este, y bueno, y bueno, eso, ¿no? Y que más que nada que sepan que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Esa es la enseñanza mayor, creo, que tuvimos en el viaje, ¿no? Que confíen en la gente, confíen en la humanidad. Si ellos tienen un sueño, que confíen que la humanidad va a estar ahí, porque ha estado para nosotros durante 22 años. Entonces, ellos lo vivieron a eso, vivieron el estar ahí, en ver cómo conseguíamos un barco cuando lo necesitábamos, cómo conseguíamos un hogar
cuando necesitábamos, cuando un mecánico, tantas cosas que la gente se abrió a este sueño que yo creo que eso fue la mayor enseñanza, ¿no? Para nuestros hijos y para nosotros mismos, ¿no? Que hay que abrirse y hay que ir por los sueños, que el mundo está preparado para tu sueño. Pues mando un abrazo muy grande a Orán, aunque no definitivo, porque siguen llegando las preguntas de allí. Así que especialmente a Yaver y a su super profesora Paula por estar hoy con nosotros. Ahora salto a los alumnos de Amán, aquí en Jordania, y mi querida Nora os pregunta si habéis encontrado problemas de comunicación. Ella cita con la lengua en países africanos o asiáticos. Pero bueno, en general, problemas comunicativos entiendo que lingüísticos. Mirá, sí, eh, realmente el idioma a veces era un poquito complicado, pero primero era dar una sonrisa. Si la sonrisa te la devuelven, comunicado estamos. A ver ahora cómo es que nos entendemos. Pero hemos llegado a tener gente que se nos ponía al lado mientras nosotros manejábamos, por ejemplo, en Indonesia, de la isla de Sumatra. Y con su auto se nos ponían al lado, nos hacían el gesto de saludar primero, después nos decían de que vengan, como que lo sigamos, después nos hacían el gesto de comer, después nos decían o de dormir, y del techito, como refiriéndose a su casa. Y llegábamos siguiéndolos a su casa y a esperar a que de repente aparezca un joven que supiera hablar inglés, ¿no? Pero mientras tanto era muy divertidamente todo con señas. Y hemos llegado a estar en lugares, por ejemplo, en la isla de Bali, ¿no? En esas, ¿viste esos lugares donde tienen montones de arrozales, tipo terrazas, bellísimos lugares, y nosotros pedir permiso para dormir al lado donde secan el arroz y lo limpian, y todo con gestos. Y llegar la policía a preguntar, pero ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo es que estamos ahí? ¿Por qué no estamos en un hotel? Y le decíamos, no, nos gusta estar en lugares. Sí, pero ustedes acá con la gente no se pueden entender, no hablan nada de inglés. Y bueno, vinimos a observarlos también. No, no hace falta a veces charlar con ellos. Y bueno, al final el idioma casi siempre fue solucionado. Hoy en día no hay ningún problema con el tema de idioma. Hoy en día, con estos celulares inteligentes, hablas el guaraní, el quechua, idiomas que muy pocos grupos de gente lo habla porque te lo traduce al instante. Así que, gracias a Dios, ese problema se terminó. Ujú. Claro, los invitados que hemos tenido aquí, ya en algún momento ha pasado alguien que tenía niños y que viajaba con los niños. Lo que pasa es que creo que es la primera vez donde los invitados ya vienen con niños grandecitos. De hecho, normalmente cuando hemos hecho estas entrevistas había por ahí un bebé por detrás llorando que nos dificultaba un poco la comunicación. Y en relación a esto, Candelaria. Ha llegado de Múnich una pregunta de Charo y pregunta si vuestros hijos también tienen esta afición por los viajes. ¿También ellos les gusta, o sea, están siguiendo el mismo sueño o tanto movimiento les ha llevado a desear más bien un tipo de vida sedentaria? No, no, todo lo contrario. Yo creo que les picó ahí el bichito del viaje, ¿no? Les gusta mucho, extrañan, así como nosotros también extrañamos viajar, si bien están muy bien también ahora en un solo lugar, pero sí se extraña, porque me doy cuenta, ¿no? Ay, quiero ir a Indonesia, ay, quiero ir, viste, siguen así con esas cosas. Ayer uno me dijo, che, enero tendríamos que ir a Brasil, y, ¿viste? Siempre tratando de buscar para ir a algún lado, ¿no? Este, y, y bueno, allá Pampa, tiene un Renault 12, ya hizo viajes, se fue a Ushuaia, que es al sur del continente de América, acá en Argentina, con amigos, se fueron por un mes y algo, después se fue a Brasil, también con amigos, y bueno, y Paloma está de novia ahora, y ella está planeando irse de viaje cuando se case, tener, no sé, una combi, algo con el novio y ir a viajar. Y después, bueno, tenemos a Tewe que le gusta mucho todo lo que es el agua, el surf, las olas, y creo que también va a ser viajero él también. Ujú.
Perdona que interrumpo un segundo las preguntas de los o sea, de los participantes. Ahora continúo con ellas, chicos. Pero en el momento que estábamos hablando del nacimiento de vuestros hijos, tú, Cande, andabas ahí con problemas de conexión y perdí la oportunidad de hacerte una pregunta que creo que podría ser interesante para todas esas mujeres que en muchas ocasiones sienten miedo del hecho de viajar en su condición femenina. Y claro, tú no solo lo has hecho, no sola, sí con Germán, pero en muchos momentos embarazada. Es decir, Mm. ¿cómo podrías explicar o cómo recuerdas esa cuádruple experiencia de estar embarazada en el viaje con todo, imagino que la problemática que en relación a parto y demás puede surgir en este contexto? Claro, mira, el primer embarazo, la verdad, encima no teníamos mucha comunicación, estaba lejos de mi mamá, estaba lejos de mis amigas que habían tenido hijos, estaba lejos de esos consejos, ¿no? Y más de un médico de cabecera, que a muchos les gusta tener su ginecólogo, su obstetra durante todo el embarazo. Yo eso no lo tenía. Yo tenía una historia clínica ambulante, entonces, en cada país que iba le decía, por favor, doctor, informe para el próximo doctor en el próximo país, lo que ve, ¿no? Pero bueno, tenía muchos miedos con el primer embarazo, muchos miedos, pero lo tenía Germán, que eso era buenísimo, las 24 horas, porque si hubiera estado acá, no hubiera pasado eso, ¿no? Lo normal es que uno se vaya a trabajar, el otro también, y nos vemos a la noche. No podía compartir todo, cada momento. En cambio, ahí podía compartir todo, cada momento, cada patadita, cada cosa que sentía. Y él también tenía su parte linda, ¿no? Y totalmente desestresada también. Tenía muy pocas cosas que mantener, teníamos solamente el auto y viviendo mi sueño. Entonces, Ujú. es como que estaba totalmente desestresada por ese lado. Y bueno, y fue maravilloso, fue muy lindo. También me imaginaba, ¿no? Yo conocí muchas comunidades, ¿no? Comunidades aborígenes en el Amazonas o en diferentes lugares. Y yo, bueno, decía, bueno, si ellos están teniéndolos ahí sin tanta atención médica y todo, ¿por qué yo tengo que estar tan nerviosa, ¿no? Y sus hijos, bueno. Así que bueno, por un lado me calmaba por ese lado y tenerlo a Germán cerca era buenísimo eso. Y me sentía bien y tenía embarazos súper buenos también, que mi mamá había tenido buenos embarazos también. Ah, bueno, entonces ya había ahí una historia clínica heredada positiva. Sí. Recupero el hilo del chat y me voy un poquito atrás para saludar a Manuel, que me imagino que es un viejo amigo del ciclo que nos estará escuchando posiblemente desde Lisboa, a quien saludo. Y bueno, si queréis, esta se la lanzo a Germán, aunque después también Candelaria, si tiene un recuerdo diferente, lo puede compartir. Germán, no, te pregunta Manuel si hay alguna frontera especialmente complicada que cuando pienses en este proceso de atravesar fronteras se te viene a la cabeza. Filipinas, Filipinas, qué complicado, por el amor de Dios. Primero, no te permiten traer vehículos, ningún vehículo, ni motos ni autos. No está permitido vehículos de turismo, ni de carrera, ni nada. Tienen que ser vehículos filipinos, los de Filipinas. Nada. Y gracias a una pequeñísima embajada argentina de dos miembros argentinos en esa, me dice, bueno, por ahí lo podríamos hacer pasar como un auto de la diplomacia argentina. Y así entramos, pero el puerto es hiper corrupto, ¿no? Y había montones y montones de escritores y unas carpetas gigantes con un montón de informes y de cosas que había que hacer, que supuestamente en cada escritorio, en cada papel que hay que hacer, hay que dejar una moneda y nosotros juramos nunca más pagar una coima cuando salimos de viaje, nunca pagar una mordida, como dicen en México, o un dinero abajo de la mesa. Y la cosa es que al final fuimos con toda la familia
y lo logramos. Tuvimos una bellísima, pero bellísima entrada, pero después la inmigración no fue fácil tampoco, porque la visa era nada más que por 30 días y tiene 7.000 islas Filipinas para recorrer. Así que queríamos recorrer algunas, aunque sea, y en 30 días no alcanzaban. Y la extensión también era algo costosísimo, de un valor altísimo, y éramos 6. Así que tuvimos que volver a inmigración y lograr que nos den extensiones de visa, pero sin cobrarnos, porque eran unas tarifas altísimas. Así que Filipinas fue un dolor de cabeza por papeles de entrada y de extensión de visa, pero después, qué lindos recuerdos. Creo que fue el primer país que nos robó el corazón. Ujú. ¿Algún recuerdo diferente, Cande? Y bueno, China fue complicado. Fue entrar a China es muy complicado. Con vehículo, ¿no? Con vehículo es muy complicado porque tenés que hacer un papeleo, pedir permisos como 6 meses antes de entrar y además te dan una fecha de entrada, una fecha de salida, que sí o sí tenés que salir esa fecha, porque si no tenés muchos problemas. Sale muchísimo dinero, todos esos permisos, entrar al Tíbet también. Hay que hacer una verificación técnica china, tener una patente, placa china también. Y además viajar con una china, viajar con un chino en, en el viaje, con vos viaja. O sea, duerme con vos, come con vos. Durante los 2 meses que estuvimos en China éramos 7 en el auto. Así que teníamos que Bueno, convivir no de estás repente. aburrida ni te sientes sola. ¿Cómo? Digo que así por lo menos no te aburres, ni te sientes, ni se cansan el uno del otro. Tienen compañía constante. Claro, constante. Ella iba atrás. Nosotros habíamos pedido, solicitado que sea una mujer, porque vos podés solicitar a veces, porque decíamos, bueno, se va a llevar mejor con los niños, porque imagínate que en China no tienen muchos niños, ¿viste? Y no están acostumbrados a estar rodeados de niños. Y dijimos, bueno, pensamos que una guía, una persona china va a ser mejor. Y bueno, iba ahí atrás con los niños, cuando dormíamos en el auto, dormía en el techo con los niños. Y bueno, fue toda una experiencia viajar con una persona por obligación, además, ¿no? Ujú, ujú. Cande, relacionado con esto de las fronteras, que muchas veces la historia del cruce de fronteras puede ser anecdótico o puede ser incluso conflictivo, puede ser peligroso. Me han llegado dos preguntas que están relacionadas. Voy a leer la de Hiam, que pregunta sobre posibles situaciones de peligro que hayáis podido vivir en algún viaje. Ella dice si algún conflicto con alguna persona o incluso cita animales, lo cual me parece bastante acertado porque, bueno, muchas veces, sobre todo viajando por Sudamérica, las únicas personas que he conocido más casos de viajeros atacados por perros que atacados por otros seres humanos y perros pobrecitos que son callejeros. No sé si vosotros también tenéis alguna historia así en tantos años que compartir con nosotros, Cande. Bueno, la verdad que, bueno, en África teníamos que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que es los animales, como los leones, como las hienas, como, bueno, las chitas, ¿no? A las 7 de la tarde, cuando acampábamos, ya un poco como que nos quedábamos cerca del auto, ¿no? Hacíamos un fuego, nos quedábamos cerca del auto y cuando nos íbamos a dormir, podíamos escuchar los leones afuera, perfectamente dándole las vueltas, así, caminando cerca del auto. Y el tema es cuando teníamos que ir al baño a la noche. Entonces teníamos que controlar a los chicos, que ayudarlos, o sea, acompañarlos, estar mirando. Bueno, eso por un lado, ¿no? Del peligro en ese sentido. Y después bastantes peligros tuvimos con respecto a embarcaciones, ¿no? Porque hemos embarcado el auto en, en barquitos que no son que nunca habían llevado un auto en su vida. Entonces teníamos que convencer al capitán y lo teníamos que atar en la proa al auto. Y una vez me acuerdo que mitad o sea, el baúl del auto estaba fuera del barco, para que se den una idea. Estaba atado, pero no entraba y encima tapaba toda la visual del capitán del barco. Así que bueno, ese viaje fue bastante estresante porque encima el mar también bastante complicado, eso era en Asia.
Y bueno, y así muchas cosas, complicaciones, pero más que nada con el clima, una tormenta de nieve en el Tíbet, eso fue muy peligroso que nos agarró, ya estábamos a 5.000, más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y nos agarró una tormenta de nieve que si nos pasaba algo ahí, no sé, no había nadie, no se veía nada. Así que bueno, así con inclemencias del tiempo, sí, nos pasaron también. Cruzaron desierto, el desierto de Sudán, pleno calor en Ramadán, por ejemplo. Pero bueno, siempre, nunca, no, con personas no tuvimos así grandes complicaciones, la verdad. Más como te digo, animales, un elefante que nos enfrentaba, bueno, un montón de cosas de ese tipo, ¿no? Y clima. Ujú. Te lanzo la pregunta también a ti, Germán, porque la verdad es que me parece muy interesante, de estas que para el público tienen mucha chicha. Así que, ¿qué recuerdos se te han venido a ti? Mirá, el único intento así de robo, y que fue así, eran tres personas que yo me metí en Lima, Perú, por una calle para cortar camino que no me debería haber metido. Ahí aparecieron tres personas para asaltarme y robarme, y lo único que yo tenía era el dinero para pagar el ómnibus de regreso, nada más. Y tenía ropa de trabajo porque estaba en una zona de repuestos del auto y fui a buscar a ver si conseguía un repuesto. Y lo único que pedí fue, Dios, sacame de acá. Y bueno, apareció un señor vestido con delantal blanco, para mí un angelito. El hombre venía ¿cómo se llama? Con un arma, asustando a estos ladrones. Los sacó, me agarró del brazo, me llevó hasta la avenida y me dijo, no te metas por estas calles. Y así como me salvó el momento que apareció, desapareció también. Y ese fue el único intento así de robo que tuve en el viaje, ¿no? Pero hemos pasado por países en muy difíciles, momentos difíciles como en Colombia, en el momento de la guerrilla, hemos pasado en la época de Kenia y Sudán y Etiopía, que también tenían problemas de guerra civil y demás, pero a nosotros era ayudarnos. Por ahí estábamos en Etiopía y parábamos en un lugar bellísimo con unos paisajes increíbles a disfrutar del paisaje y de repente, no sé de dónde, aparecían tres o cuatro personas con las Kalashnikov, esos rifles rusos, pero venían con una sonrisa gigante a hablarnos, a ver la familia, a ver los hijos, ¿no? Nunca hubo esa posibilidad Nos dijeron un montón de veces, no, no vayan a tal país que ahí los van a matar. Y fue todo lo contrario, siempre fue mucho cariño, mucho recibimiento. Pues ya que hablamos de lugares donde ha habido problemas, creo que es bueno y es una- un pensamiento positivo lanzar la idea contraria. Y aprovecho para esto una pregunta que me llega también desde Amman, de Abud, que os pregunta lo siguiente: ¿qué lugar habéis sentido más como vuestro país? Supongo que esto será un poco difícil decir uno, pero bueno, yo lanzo ahí la idea. Germán. Bueno, hay dos países que no volvería. Uno que no lo creas es el de mi familia, Alemania. Toda mi familia ascendente es alemana. Y la verdad que, ay, qué duro, qué gente como que no buscan la felicidad, sino que buscan estar preocupados, serios y como que todo está controlado, ¿no? Vos no podés hacer algo fuera, que esté un poquitito para ellos fuera de la ley o algo así, como cruzar un semáforo en Colorado y aunque no venga nadie en 2 kilómetros a la rotonda, si está en Colorado, vos no cruces. Y eso nos molestó mucho de Alemania, de que había poca felicidad. Y después en Japón tampoco volveríamos, que es bellísimo, por Dios, qué bello que es Japón, qué lindas islas, qué lindo todo, ¿no? Pero la gente, cada uno es un individuo y no puede molestar a nadie, entonces no te pueden mirar, no te pueden preguntar, no te pueden invitar a sus casas, porque no está acostumbrado, no es así, no se acostumbra a eso. Entonces estuvimos 2 meses viajando por Japón y sintiéndonos solos. Ujú. Y nos fuimos, fue el único país que nos fuimos antes de que se nos terminara la visa. Pero después para vivir, así como que nos sintiéramos en casa, un montón. Y a veces podía ser por ahí Sudáfrica, podía ser Australia, ¿no? Podía ser Corea. Corea también fue muy rica la gente, muy cariñosa, muy feliz, muchas montañas, bosques, no sé, playas todo el tiempo.
Pero bueno, muchos, realmente somos fáciles de satisfacer, ¿no? ¿no? No es que somos muy exigentes, Ujú. pero hemos estado, no sé, en Brasil, hemos estado, no sé, tanto como en España como en Países Vascos o en los países de Portugal, Italia, no sé, Francia, nos enamoramos de Francia, no sé, te digo que la lista es infinita, ¿eh? Pero no sé, me encantó Zimbabue, me encantó Namibia, uy, Dios, no, voy a seguir con todas, yo te voy a nombrar Por todas eso igual. digo que no me sorprende que sea más fácil responder a qué país no volverías que en qué país te sentiste como en casa, ¿no, Cande? Sí, totalmente, totalmente. Es mucho más fácil, porque es como, cuando te preguntan cuál es el país que más te gustó, es como, no sé, comparar entre hermanos, ¿no? Es como, Odio esa se pregunta. sí podemos decir dónde podríamos llegar a vivir, si bien tengo montones de países que volvería a visitar para pasarlo, para disfrutarlo, pero para vivir, viste, es más difícil, digamos. A mí me gustó mucho Sudáfrica, Australia y tal vez el sur de Brasil, para vivir, porque era cuando me sentía en casa, era como, veía los mismos árboles, la misma mismo parecido al clima, ¿no? Las cuatro estaciones, que eso también te ayuda a sentirte como en casa, ¿no? Y también al tener las cuatro estaciones es como que las familias se mueven de la misma manera, o sea, tienen bastantes costumbres parecidas, inclusive, inclusive, bueno, las navidades o las festividades en el mismo hemisferio también, ¿no? Justo elegí todo el mismo hemisferio. Porque todas esas cosas te llevan a sentirte como en casa. Las banquinas de las rutas, los campos con los montes, es como, y que bueno, y que los chicos son muy de quedarse a dormir en la casa de una familia o los primos, y eso lo encontré mucho ahí en Australia y en Sudáfrica como es acá en Argentina. Bueno, pensé que nunca iba a decir en estas entrevistas lo que estoy a punto de decir. Voy a hacer todo lo posible por hacerles llegar a nuestros invitados todas las preguntas que estoy recibiendo, pero no prometo nada, así que ya por adelantado pido perdón si alguna cuestión se me queda no leída en el chat, porque la verdad es que tengo aquí para pasarnos hablando 2 días y nuestro tiempo se va a acabar en 30 minutos. Así que bueno, adelanto eso y agrupo las preguntas porque hay dos personas, Aya desde Amán y Sama desde Argelia, que comentan más o menos lo mismo. Y es si en algún punto, Candelaria, ha habido momentos en los que la frustración o las dificultades o algún tipo de conflicto os ha hecho pensar en dejar un viaje. No, ya no digo el viaje porque Ah, entiendo que el viaje es vuestra vida, pero yo diría dejar un sí. viaje, interrumpir uno. Sí, claro, claro, claro. Ese fue el mayor, diría yo, eh, hecho que ha pasado, que hemos pensado, que nos hayamos planteado qué estamos haciendo, qué hacemos, volvemos, seguimos, fue cuando nos quedamos sin dinero, porque nosotros salimos con dinero para 6 meses de viaje, para llegar a Alaska en 6 meses, pero 6 meses estábamos recién entrando a Ecuador, tipo a los 4 meses ya estábamos entrando a Ecuador, y en Ecuador, que tuvimos que quedarnos bastantes meses, ahí se nos empezó a quedar, empezamos a quedar sin dinero. Entonces ese fue como un replanteo, nos tuvimos que hacer, ¿no? Cómo estábamos, ver cómo estábamos, si estábamos bien, con lo que habíamos decidido, con lo que habíamos comenzado. Este, y bueno, y en esas situaciones, que no es la única situación en la que nos sentimos así, porque tenemos algunos desafíos, hemos tenido también, es como que nos elevamos, ¿no? Nos elevamos o nos ponemos como una tercera persona y vemos la situación desde arriba. Y entonces vemos todo lo que logramos, vemos cómo estamos, si estamos felices, y si estamos felices, bueno, seguir adelante, en vez de volver para atrás, ¿no? Y bueno, y eso hicimos en ese momento en el Amazonas,
nos dimos cuenta que realmente era nuestro sueño, que estábamos viviéndolo, que nos estábamos sintiendo como queríamos sentir. Y entonces me puse a pintar acuarelas. Me puse a pintar acuarelas. Germán me puso a pintar en realidad. Y me dijo, bueno, vos pintaste tan lindo los cerámicos de la cocina, ¿por qué no te pones a pintar cuadros? Y yo aprendo a enmarcar y después aprenderé a vender tus cuadros. Y eso fue lo primero que hicimos. Pero bueno, no fue fácil, ¿no? No fue fácil porque yo no era pintora, yo tuve que aprender, Germán no era vendedor, tuvo que aprender a vender, tuvimos que aprender a estacionar el auto en la calle, poner nuestros cuadros, empezar a contar la historia para ver si podíamos vender algún cuadro cuando llegaba la gente. Y bueno, y al final nos dimos cuenta que podíamos y que la gente respondía bien y dijimos, ¿por qué no seguir, no? Y bueno, y ahí seguimos, pero fue un desafío bastante grande que ahora lo vemos como una de las mejores bendiciones del viaje. Habernos quedado sin dinero fue eso, porque aprendimos que somos capaces de muchas cosas que en casa no lo sabemos, o que hasta que no se nos presenta una situación no lo sabemos. Así que bueno, fue muy lindo poder descubrir eso y saber que podemos y darle la oportunidad a la gente de ser parte de un sueño. Ujú. Eso es muy lindo también, porque ahí, ante la necesidad, uno se abre más. Entonces deja que los demás sean más parte todavía de este sueño y se hace cada vez más grande el sueño, pues somos cada vez más lo que queremos llegar, ¿no? Cumplirlo. Creo que ahora que hablabas de los problemas económicos que pueden surgir, eh, alguien hace unos minutos, creo que fue Charo, escribía en el chat que cómo es el sistema que habéis seguido estos años para financiaros. Entiendo que, bueno, antes hablábamos de los libros, que luego comentaremos algo y habrá otras vías. Germán, ¿cómo contestaríamos a esta pregunta sobre la financiación? Bueno, cuando nos quedamos sin dinero, como Candel comentó, empezamos con las acuarelas, ¿no? Que ella pintaba y yo marcaba. Y cuando llegamos a Colombia, nos preguntan, ¿no? Como todo mundo, ¿cómo hacen para financiarse? Y dijimos, con las acuarelas, pero en realidad estaríamos buscando algo más fácil o más económico, porque mucha gente nos quiere ayudar y no le alcanza para comprar una acuarela. Entonces el hombre se llevó unas fotos nuestras, de nuestro álbum de fotos, y nos volvió a los 4 o 5 días con 500 postales espectaculares de nuestro viaje que habíamos sacado nosotros, con el lugar para poner la estampilla, todo, ¿no? Y a la gente le encantaba, porque nosotros le decíamos a la gente, si vos me compras una postal, me estás comprando 1 litro de gasolina para seguir viajando. Y eso a la gente le encantó. Y también nos hizo unas libretas con hojas en blanco, con la misma foto de una de las postales, pero con hojas en blanco para que vos escribas tus sueños. Y cuando nosotros se lo mostrábamos a las personas, la gente decía, ah, pero yo no quiero escribir mis sueños, yo quiero leer sobre tu sueño, uno que cuente tu viaje. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y ahí empezamos a escribir nuestro primer libro que lo imprimimos en Costa Rica y era un libro muy pequeño, era un libro de 100 páginas nada más, tamaño, ¿viste la hoja A4? Imagínate la dividida en cuatro. Ese era el tamaño de una página. Y bueno, con solo 100 paginitas, llegamos a Alaska vendiendo más de 32.000 de esos ejemplares chiquitos, que después, por supuesto, se agrandó a un libro más grande y después aparecieron otros libros más, ¿no? Pero después del viaje se transformó más que nada en el libro. Podíamos comprar artesanías como habíamos comprado, por ejemplo, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en México, pero cada vez que vendíamos artesanías sentíamos que como que le robábamos a la gente, porque sabíamos cuánto lo habíamos comprado y estábamos vendiendo mucho más caro. Pero con el libro no sentíamos para nada eso, porque por pocos dólares te dábamos la posibilidad y empuje para ir por tu sueño. Con un ejemplo de que no mire lo que hacíamos, sino mire lo que podés hacer con tu sueño. Entonces realmente el libro aunque después cuando se hizo grande era mucho más difícil transportarlo o recibirlo por correo con el tema de las aduanas y tantas cosas que son carísimas, pero queríamos seguir con el mensaje del libro. Y aunque no lo creas, hemos dado charlas en varios institutos Cervantes, por ejemplo en el de Filipinas, en el de Costa Rica, y a muchos hemos ido también, por ahí no a dar charlas, pero sí a estar con ellos.
Bueno, pues aprovecho esto. No pensaba lanzar esa pregunta, pero por ahí alguien de Argelia decía, no creo que exista una respuesta, ¿cuál es vuestro instituto Cervantes favorito? Que preguntaban por ahí, aunque conociendo tantos, a lo mejor sorprendentemente sí que hay respuesta. Y decía, ¿cuándo tenéis pensado venir a Orán? Que os esperamos. También lo decían. Así que retomo, no es exactamente quién la dijo porque se me ha quedado escondida en el chat, pero lo lanzo. Es que las leí esas preguntas, las vi y sabes que me faltan más de 80 países por visitar, así que Dios quiera que sí, que lleguemos. Quisiéramos hacer todo el norte de África y todo el oeste de África, que nos re falta. Y nos encantaría hacer el tren transiberiano, nos encantaría ir a Mongolia, nos encantaría dar la vuelta navegando el mundo, ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando una vez que empezás y te das cuenta que tenés una sola posibilidad de disfrutar este planeta, el más lindo del universo, vos querés conocerlo todo. Así que ojalá que Dios quiera que lleguemos a Juan. Bueno, pues aprovecho entonces para mandarles otro abrazo ahí a los compis de Argelia. Y yo me pongo un poco más serio para preguntaros por algo que a mí me resulta muy interesante, que sería saber vosotros sois unos referentes en el mundo de la comunicación de viajes. Es decir, los que nos apasiona este campo, os conocemos desde que empezamos a viajar, bien sea a través de los libros, bien sea a través de vuestro canal de YouTube, o bien sea simplemente a través del boca a boca, porque creo que la familia Zap está presente en muchas conversaciones de hostel entre viajeros. Entonces mi pregunta es, ¿qué opináis vosotros que desde hace muchos años, décadas, compartís vuestros viajes a través de YouTube y demás, y libros? ¿Qué opináis de este boom de la comunicación de viajes a través de redes sociales? Bien sea canales de viajes en Instagram, bien sea publicación de libros también, y todo lo relacionado con digamos, esta generalización de la manera barata de viajar y comunicarla, que ha explotado tanto como el turismo de alto nivel. No sé si queda clara mi cuestión. A mí me encanta esto de las redes, me encanta esto de poder vos compartir tu viaje, tus ansiedades o tus momentos en algún momento del viaje. Realmente creo que en el 85% toda esta gente que sube material demuestra que hay un mundo bellísimo allá afuera. Casi todos cuentan cuando les pasa algo, como siempre o alguien en la ruta para o en el pueblo lo ayudan o lo reciben y tantas cosas que uno tiene miedo a viajar a ver qué pasa si me pasa algo allá. Y toda esta gente demuestra que no te preocupes, allá hay gente, y si hay gente, estás en buenas manos. Creo que las redes ayudan mucho a lo que Gandhi dijo, ¿no? La paz mundial viene de la mano del viajero, porque si vos vas a conocer a quien te dicen que es tu enemigo, jamás te irías a la guerra con él. Y creo que mucha de esta gente que te demuestra que está en estos países que dicen, uy, estos países son gente mala, y te dicen, no, mira, esta gente, la de Irak, la de Irán, son las que más te hospedan en el mundo, la de Sudán y todos esos países que están en la lista de terroristas malísimos, son muchas veces los países donde más son receptivos, ¿no? Así que te dan otro pantallazo y es un pantallazo sin fines comerciales, ni políticos, ni nada. Es el mano a mano de una persona que está en ese lugar y mira lo que me está sucediendo. Ujú. ¿Algo que añadir, Cande, sobre esto? No, está todo bien, me gusta mucho la respuesta de Germán. Pues Está perfecta. aprovecho para lanzar otra, ya que estamos hablando de tantos países y podemos ir, digamos que haciendo durante los últimos 20 minutos un itinerario de viaje para que nos recomendéis un lugar un poco fuera de la ruta turística, de lo más conocido y que un viajero con tiempo tendría que visitar sí o sí, si visitara, si fuera a las siguientes zonas que os voy a comentar.
Empiezo naturalmente, Cande, por Sudamérica. Un lugar a donde ir en Sudamérica y no me vale un Machu Picchu, no me vale unas No cataratas. te No vale. me vale porque ya lo No. sabemos. Tienes que sacarme ahí tus conocimientos expertos. Aunque tenga que coger 3 aviones y 5 autobuses, quiero ese lugar. ¿A dónde los mandas? A los lentos Los canadienses, mandaría al Cande, mandalo. Amazonas, ¿Qué decías, a Germán? Iquitos, Perdón. tal vez. Al Amazonas. Ujú. Yo le decía que mandala, Cande, a los lenzoes maranienses. Los lenzoes maranienses en el norte de Brasil también es un lugar wow, y no está en el listado de las 7 maravillas del mundo. Son miles de lagunitas frente al mar, en dunas, como si fueran miles de oasis juntos uno al lado del otro, con distintos tamaños de laguna, con distintos tamaños de profundidad. Y si vos lo ves desde el cielo, no sé, es un salpicadero de lagunas y todas calentitas, agua calentita. He escuchado muchas veces que si la vida durase 500 años, iría a Estados Unidos. Pero como hay muchos lugares a donde ir, a Estados Unidos no lo voy a marcar. Esto lo he escuchado de muchos viajeros. A Estados Unidos mejor no voy. Entiendo que por ahí hay ideas políticas. Pero un lugar en Norteamérica para visitar, sí o sí, Germán. Uy, mirá, te puedo asegurar que en el Colorado fuimos a un lugar que tenía más de 5.000 búfalos. Y yo era chiquitito fanático de los búfalos. Y eso que acá en Argentina no hay búfalos. No sé por qué, si habrá sido. Y de repente me encuentro en un campo privado que tiene 5.000 búfalos y yo con el auto voy y entro y le digo, perdóneme, pero usted tiene el animal que, ¿cuál es mi favorito? Me dice, uy, le estamos por dar de comer, ¿querés venir? Así que mezclarse en los campos no de Texas, ¿no? Sino más así al centro de Estados Unidos, te va a fascinar. Y bueno, y te vas a encontrar con estas cosas rarísimas. Por ahí búfalos, por ahí pueblos abandonados de la época del oeste y así. Ujú. ¿Cande? Y yo, bueno, dijiste Norteamérica, así que incluyo ahí a México, ponele, ¿no? A mí me gustó mucho Real de 14, ponele. Es un pueblito ahí medio en el desierto. Está muy, muy lindo, con ranchos, el típico rancho de los mexicanos. Eso me gustó mucho. Ujú. Para entrar a Real de 14 tenés que entrar por un túnel de una mina, porque no hay caminos a través de la montaña. Tenés que ir de una mina que conecta a otra mina y ahí llegás a Real de 14. Están saliendo aquí ideas muy interesantes y futuros planes de viaje. Damos el salto, cruzamos el charco, nos vamos a Europa. Ya sabemos que Alemania no, pero si Alemania no, ¿qué lugar, Germán? Aunque Mira, yo estuve en muchos lugares en Europa, ¿no? Pero aunque no lo creas, me encantó Finlandia. Finlandia, con la cantidad de lagos, ¿no? La cantidad de bosques. No había montañas, que amo la montaña, eso le faltaba, ¿no? Pero justo la agarré en la mejor época del año, que era justo el verano, y me encantó, me fascinó, no me la esperaba, por eso, y nos parábamos en campo también, pedíamos permiso para entrar en campo y era increíble cuánta gente también tenía siempre preparado el sauna en los campitos esos, así que también me encantó tanto Finlandia como Noruega. No me sorprende, ¿eh? Dices, no te lo creerás, pero no me esperaba ni Alemania antes de tu comentario de antes, ni me esperaba una Francia. Bueno, tal vez Cande, si quisieras decir España, a lo mejor alguno aquí estaría contento, pero te voy a dejar responder libremente. Yo te digo Transilvania, Transilvania en Rumania. Lindísimo, lindísimo, como los pueblitos, que podías agarrar una bicicleta e irte al otro pueblo, todo verde, toda gente granjera. Las vacas las sacan a pastar y después las vacas van en los pueblos entrando por la calle principal y van entrando, cada uno ya sabe dónde vive. Las vacas, entonces ya entrando dos para un lado, dos para el otro, dos a la otra casa. Muy lindo, muy, muy lindo. Y Mm. España, bueno, me encantó también. España, me encanta la comida de España y los cafecitos.
Muy bien, agradezco ese comentario porque así también me queda respondida una pregunta de Charo, que es una amiga del ciclo, que siempre está en todos los eventos y nos ayuda mucho con las preguntas. Había preguntado algo ahí sobre España y bueno, queda respondido. Otro Sí, más. aparte España tiene todas las fiestas, fiestas de esto, fiesta de aquello, la de Sevilla, pero la de las fallas, impresionante. Asistimos a casi todas. Nos faltaron, obvio, porque ustedes viven de fiesta ahí, pero bueno. No estamos ayudando a romper los estereotipos de los alumnos que están por ahí detrás, que dicen, ¿por qué estudias español? Por las fiestas y por la paella y por la sangría. Así que se ha Ah, comentado claro. todo, fiestas, comida. Sí. Saltamos el Mediterráneo y nos vamos a África. Ahí supongo que será un poco más, por un lado, fácil elegir porque es más desconocido para el viajero común. Por el otro lado, si lo habéis viajado mucho, supongo que es difícil quedarse con algo. Cande. Bueno, a mí de África es muy difícil. África lo tengo acá en el corazón. Es muy difícil elegir un lugar. Un lugar es muy difícil porque Namibia tiene unos paisajes que es impresionante. Todos esos desiertos increíbles. Después fuimos a ver los gorilas en Ruanda, entre Ruanda y Uganda. Eso fue más que increíble en la selva. Y Egipto siempre estuvo en mi corazón. Siempre quise ir a Egipto y fue una experiencia increíble, ¿no? Ese desierto, esa historia, esos templos. Aparte volamos en un globo aerostático, y el viento nos llevó para cruzar el Nilo con el globo, y fue una cosa increíble. Podíamos ver bien de ahí arriba el Nilo, todo verde a los costados del Nilo y después todo desierto. Lo que hace el agua, ¿no? La vida que da el agua. Y se podía ver Ujú. desde un globo, fue increíble. Germán, ¿y tú por África? Botswana me fascinó porque era como un parque nacional gigante, como el mismo país entero parecía que fuera el parque nacional. La cantidad de animales, y encima llegamos justo cuando el río Zambezi desemboca en el Okavango Delta, y ahí era increíble la vida animal que había de todo tipo. Entonces, estábamos rodeados, no tienen alambrado los parques nacionales. Cuando llegamos a Botswana, viniendo de Zambia, tuvimos que esperar que los elefantes se vayan de la oficina de inmigración, que estaban ahí en una manada de, no sé, descansando al lado de la oficina. Y bueno, eso me hizo sentir lo que yo quería, ¿no? Sentir de África, esa aventura, esa adrenalina que te hace sentir día a día. Ujú. Bueno, la verdad es que iba a separar Oriente Medio de Asia, iba a hacer dos secciones, pero yo creo que ya nos queda poquito tiempo. Así que, Germán, ya que estamos de continente en continente, Asia. Bueno, Asia, creo que si vas al Luang Prabang, que no sabía absolutamente nada del Luang Prabang, en Laos. Ay, Dios mío, qué lindo, ¿no? Que fue el río Mekong, la montaña, la gente. Realmente fue, wow, súper mágico, y creo que me quedo con eso. Pero bueno, te podría nombrar mil lugares porque Tibet es maravilloso, ¿no? Filipinas, las islas. No, no, no. Tengo que ¿Cande? correr a cargar la batería. Tranqui, tranqui, todo bien. Gracias. ¿Cande? Para mí, bueno, montones de lugares, ¿no? Porque aparte Asia es muy diversa, muy variada, es difícil. Pero la isla de Borneo, a mí me gustó mucho la isla de Mm. Borneo. No me esperaba que fuera tan así, no sé, tan verde. Pudimos ver los orangutanes, eso fue maravilloso. Y después fuimos a una isla. En la isla de Borneo hay tres países: Indonesia, Malasia y Brunei, el reinado de Brunei. Y bueno, fuimos a una isla, fuimos a una cueva que es una de las más grandes del mundo, tiene el tamaño de 12 canchas de fútbol. Y Wow. que para llegar a esa cueva no hay caminos, o sea, tenés que o ir en avioneta o tenés que ir por el río. La cantidad de murciélagos que salían, típico de las cuevas, viste, que de día o sea, que de día están los murciélagos adentro de las cuevas y de noche salen a buscar alimento. Increíble fue. No, no, eso Mm. fue increíble. Los orangutanes es una cosa divina, de verdad.
Bueno, pues yo creo que aquí han quedado ya muchas ideas de viajes para todos los que estáis en el público y también para mí, claro está. Y casi la última pregunta que os voy a hacer va a ser otra más elegida del público. Le doy las gracias a Sama en Orán también, porque creo que esta pregunta está muy bien para cerrar nuestro tiempo juntos, ya que se ha hablado mucho de sueños, ¿no? Yo creo que la palabra sueño seguramente es la que más se ha repetido durante esta hora y media. Y Sama os pregunta, Cande, ¿qué sueños os gustaría cumplir a partir de ahora? Es difícil, ¿no? Una vida de tantos sueños, no sé si todavía quedan sueños que alimentar. Bueno, nosotros en realidad teníamos siempre dos sueños, ¿no? El viajar y también el formar una familia. Así que todavía estamos en ese sueño de la familia. Tenemos a nuestros dos hijos menores que todavía están en la escuela. Este, y también cuando viajábamos, teníamos otro sueño que era tener un lugar cuando llegáramos acá a Argentina para el viajero, ¿sí? Para que se pueda quedar, para que se pueda poder ayudarlo en en lo que necesite. Y bueno, y ahora estamos cumpliendo ese. Y eso es Estamos con ese lugar, el zaparrancho, ¿no? Rancho, así como nuestro nombre. Y bueno, y ahí está el auto, ahí están los libros bueno, que vendemos y podemos compartir, seguir compartiendo el sueño mediante los libros. Y están gente de todas partes. Y lo que me gusta a mí es cuando vienen al lugar, yo ya sé de dónde vienen, yo ya conozco sus culturas, sé que puede llegar a necesitar esa persona porque estuve en ese país, lo viví, estuve adentro de casa, porque nosotros, una cosa que no sé si mencionamos es que dormíamos en casas de familia, ¿sí? No dormíamos siempre en el auto. En el auto dormíamos cuando queríamos, nosotros, o cuando queríamos estar solos, pero nosotros vivíamos los países desde adentro de las casas. La gente nos hospedaba, yo les cocinaba comida argentina, ellos nos cocinaban la comida típica y podíamos llegar a conocer a toda esa gente y hacernos realmente amigos de esa gente. Entonces, conocemos las culturas de donde están viniendo las personas al zaparrancho y es muy linda esa parte. Germán. Mira, creo que el sueño que tenemos, tengo dos sueños todavía, ¿no? Por cumplir. Uno, me encantaría ir a navegar, darle la vuelta, pero navegando en un velerito. Y el otro que siempre quise tener, y creo que es el más importante de todos, el de llegar a viejitos juntos, ¿no? Qué lindo. Pues preguntaba por aquí Cande, me preguntaba Charo si supongo que está ya pensando en hacerse un viajecito por Argentina y visitar el Zaparrancho, si es un lugar de pago o gratuito. No sé si... Mira, No, es un, la gente que no puede abonar puede ser voluntaria. Porque nosotros siempre donde fuimos, viste, voluntariamente siempre hacíamos algo. Entonces, pueden hacer algo y quedarse todo el tiempo que quieran mientras son voluntarios y también hasta se le da comida. Y si no, si quieren pasar por acá un tiempo y nada más que disfrutar del lugar, sí también puede abonar. Ujú. Ahí queda ese dato. Y Cande, hablabas de que en el Zaparrancho se pueden conseguir vuestros libros y si no llegamos hasta allí, hay otras. Ten en cuenta que aquí estamos en Oriente Medio, en África, en diferentes lugares de claro. Europa. Nos han saludado desde Irán, desde Colombia. ¿Cómo hacéis eso? ¿Llegan vuestros libros a todos esos lugares? Bueno, para esos lugares lo tenemos en la tienda de Amazon, ¿viste? En la tienda de Amazon lo pueden comprar al libro físico y al libro online. Y bueno, solamente lo tienen que pedir ahí y disfrutar de ver cómo se puede cumplir un sueño, ¿no? Cómo nosotros cumplimos nuestros sueños y cómo las personas pueden ver que ellos también pueden cumplir sus sueños, ¿no? Ujú. Se llama Atrapa tu sueño. Eso sí, todos los libros que tenemos se llaman Atrapa tu sueño. El primero se llama Atrapa tu sueño, es de todo América, de Argentina a Alaska. El segundo se llama Atrapa tu sueño con ganas, porque hay que ponerle ganas. Cuando la gente nos pregunta, ¿qué precisas para cumplir un sueño? Nosotros le decimos ganas. Entonces, ese es Australia, Nueva Zelanda, Corea y Japón. Después tenemos Atrapa tu sueño de una vez, y ese es todo el sudeste asiático.
Y después tenemos Atrapa tu sueño sin excusas. Y ese es China, el Tíbet, la India, Laos, Camboya. Así que bueno, todavía no escribimos de África, pero ya se va a escribir. Pues nada, ahí os queda el quinto libro y que seguro que los de Argelia estarán muy contentos con eso. Yo le doy las gracias a todo el público que ha estado hoy con nosotros, que ha sido realmente muy numeroso. Una vez más, pido disculpas a todas las personas que han escrito alguna pregunta que no he podido leer. Eh, Saludos a todos los continentes, a todas las personas que nos han seguido desde cualquier parte del mundo y sobre todo, como no, un especial gracias de corazón a Germa, a Candelaria, a la familia Zap, porque la verdad es que nos habéis hecho un regalo en forma de viaje durante este ratito hoy que se ha pasado volando. Muchísimas gracias, chicos. A Muchas ustedes, gracias a gracias a ustedes. ustedes por dejarla compartir. Y muchas gracias también a nuestra directora aquí en Amán, a Yolanda Soler, que ha estado con nosotros tanto presentando el evento como durante toda la entrevista. Muchas gracias, Yolanda. El zaparrancho, exactamente. ¿Dónde está el zaparrancho? Bueno, en, Claro, en Zaparrancho Google está en la Maps, provincia de Buenos Aires. Germán está en esa Zaparrancho ahora. perfecto. en el Google Maps te aparece, vos ponés Zaparrancho, Zapparrancho, y vas a encontrarlo, el Zaparrancho. A ver si nos encontramos por estos mundos. Dios Ha te sido Dale, un bendiga y dale, aquí Yolanda. verdadero placer y muchísimas gracias, no solo a vosotros, sino también a Fernando por hacernos viajar y soñar juntos. Pues Gracias. no nos queda nada más que invitaros a participar en nuestra próxima charla, que como siempre será un lunes en horario de, digo, la hora de Madrid, que es más fácil, a las 7 de la tarde de Madrid. Lunes 9 de junio vamos a estar viajando con Antón Pombo. Antón Pombo, que es un súper experto del Camino de Santiago, así que nos va a llevar por toda la red de caminos de peregrinaje que nos llevan hasta Compostela. Una vez más, muchas gracias Germán, muchas gracias Cande y solo me queda desearos a todos un feliz viaje.